Mi suegra lo sentenció. Estos 2 pisos son para tu hermana. Y luego, tan contenta, se presentó con sus maletas en nuestra casa exigiendo que la cuidáramos. El gesto de mi marido la hizo volver por donde había venido. Con la cara roja de vergüenza, 8 años de paciencia como nuera, y yo que creía haber construido un hogar. Pero no, aquella noche, mi suegra anunció con total naturalidad que transferiría todas sus propiedades, valoradas en cientos de miles de euros, a mi cuñada. Lo más aterrador fue que Javier, mi marido, se levantó de repente y aplaudió con entusiasmo, mostrándose de acuerdo. ¿Era una traición cruel o, en realidad, una jugada maestra para desenmascarar a toda una familia tóxica? Acompáñame en este trepidante viaje de contraataque. Carmen, mi suegra, estaba sentada majestuosamente en el sofá. Carraspeó. Su mirada nos recorrió a mi marido y a mí. Y se detuvo, llena de ternura, en Isabel. Mi cuñada, con 27 años, se comportaba siempre como una niña de 3. Os he llamado hoy, Javier y tú. Sofía. Porque tengo algo importante que deciros, comenzó Carmen, con una voz pausada pero cargada de autoridad. Vuestro padre y yo ya somos mayores. Un día estamos bien y al otro no se sabe. He pensado que el piso de 400.000 euros en el que vivimos, junto con el apartamento en las afueras que compré el mes pasado, se los voy a poner a nombre de Isabel. Me quedé helada, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en la cara. Mis oídos zumbaban. Mamá. ¿Qué has dicho? Tartamudeé. Incapaz de creer lo que oía. Carmen resopló. Su voz se volvió cortante. ¿Estás sorda? He dicho que la casa y el apartamento se los dejo a mi hija. Vosotros tenéis trabajo y podéis valeros por vosotros mismos. Isabel es una chica sola. Desamparada. Si yo no me preocupo por ella, ¿quién lo hará? Isabel, a su lado, se llevó rápidamente una mano a los ojos, interpretando a la perfección el papel de hija devota y desfavorecida. Ay. Mamá. La casa es de Javier y Sofía. Yo, cuando me case, seré de otra familia. ¿Cómo voy a aceptar esto? ¿Por qué tienes que preocuparte así por mí? Viendo sus lágrimas de cocodrilo, sentí una oleada de ira. Durante los últimos 8 años, desde el frigorífico hasta el aire acondicionado, todo lo habíamos comprado con el sudor de nuestra frente, ahorrando céntimo a céntimo. Habíamos invertido casi 15.000 euros en muebles y reformas en esa casa, convencidos de que sería nuestro hogar para siempre. Y ahora, Carmen decía que se lo transfería a Isabel como si nada, tratándonos como a simples inquilinos de paso. Con la voz temblorosa por la rabia contenida, dije: no pretendemos discutir por las propiedades de los padres, pero, ¿y los casi 15.000 euros que invertimos en la reforma de la casa a principios de año? Si pones el piso a nombre de Isabel, ¿qué pasa con ese dinero? Carmen golpeó la mesa de cristal con la mano y me fulminó con la mirada. ¿Me estás pidiendo cuentas? Habéis vivido aquí 8 años. Lo que comprasteis lo habéis usado vosotros, no otros. Por un poco de dinero vas a echarme en cara tus sacrificios a mí, una pobre vieja. Manuel, mi suegro, que hasta entonces había estado fumando un cigarrillo tras otro con las piernas cruzadas, dio una última calada y agitó la mano. Venga. Vosotros sois los mayores. Ceded un poco por vuestra hermana. No os vais a morir por ello. En una familia hay que saber comportarse. No seáis tan egoístas. Me mordí el labio hasta hacerme sangre y me giré hacia Javier, el hombre que durante tantos años había sido mi apoyo incondicional. Esperaba que hablara, que defendiera el fruto de nuestro esfuerzo. Pero no. Plas, plas, plas. Javier se levantó lentamente. Sonrió, con un brillo extraño en los ojos, y empezó a aplaudir. Los aplausos secos y fríos resonaron en el salón. Javier. ¿Qué haces? Estaba completamente desconcertada. Mamá ha pensado muy bien, dijo Javier en voz alta, con un tono tan despreocupado que resultaba cruel. Isabel es más vulnerable y todavía no tiene una familia estable. Darle los 2 pisos es una decisión muy inteligente. Nosotros somos jóvenes, podemos buscarnos la vida. Adelante, mamá. Llama mañana mismo al notario para hacer el testamento. Cuanto antes mejor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Miré a Javier fijamente, como si fuera un desconocido. ¿Se había vuelto loco el hombre que amaba, con el que había compartido cama durante años? ¿O se había aliado con su familia para echarme a la calle? La indignación, la decepción y la humillación me ahogaban. No pude decir una palabra más. Me di la vuelta y corrí al baño,
cerrando la puerta con pestillo. Me dejé caer en el suelo frío de baldosas y me eché a llorar desconsoladamente. Desde el salón llegaban las risas y las voces alegres de Isabel agradeciendo a su hermano. Y cada palabra era como un puñal en mi corazón. Pensé en los papeles del divorcio. Me prometí a mí misma que al día siguiente recogería mis cosas, y me marcharía de esa familia despiadada. La noche cayó en silencio sobre la ciudad, sumiendo las calles en un sueño profundo. Me acerqué sigilosamente al armario y empecé a meter mi ropa en una maleta. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas. Clic, la puerta del dormitorio se abrió y se cerró de inmediato. Entró Javier. «Apártate», le espeté, apartando su mano cuando intentó tocar mi hombro. «Vete a celebrarlo con tu madre y tu hermana. Mañana por la mañana, te daré los papeles del divorcio para que los firmes». Javier no se enfadó. Suspiró, se acercó a la ventana, corrió las cortinas y, agarrándome firmemente por los hombros, me obligó a sentarme en el borde de la cama. Su mirada ya no era burlona y cruel como por la tarde, sino tranquila y afilada. «Esposa, ¿ya has llorado suficiente?», dijo, secando suavemente una lágrima de mi mejilla con su pulgar. «Si has acabado, mira esto». De su maletín de cuero negro, sacó 2 documentos oficiales y los puso sobre la cama. Entrecerré los ojos bajo la tenue luz de la lámpara. Las palabras en negrita me golpearon directamente. Resolución de traslado laboral. Junto a ellos, 2 billetes de avión electrónicos, solo de ida, a Barcelona. Lo miré. Estupefacta. Javier esbozó una media sonrisa, cargada de estrategia. «Sí. La sucursal del sur de mi empresa y un socio de diseño de la tuya. En el distrito de L'Eixample. Solicité en secreto el traslado para los 2 hace 2 meses. Pero, ¿y la casa? ¿Y nuestros 15.000 euros?» Todavía no salía de mi asombro. Esos 15.000 euros son el pago por haberme traído al mundo y la forma de cortar todas las deudas y rencores. La voz de Javier era gélida. Hace mucho que me di cuenta del favoritismo de mi madre y la codicia de Isabel. Si nos quedamos aquí, un día mamá pedirá dinero. Al día siguiente mi hermana. Y nos exprimirán hasta que seamos viejos. Hoy, mi madre ha usado la excusa de la herencia para echarnos elegantemente, y yo simplemente he aprovechado la corriente. Me abrazó, acariciando mi pelo alborotado, y susurró. «He preparado este plan de escape a conciencia. Has sufrido mucho estos 8 años, Sofía. Mañana por la tarde volamos. Deja que se queden con sus pisos. A ver cuánto tiempo aguanta esa familia sin que nosotros carguemos con todo». Apoyé la cabeza en su pecho fuerte, y escuché el latido de su corazón. El rencor se disipó, reemplazado por una extraña mezcla de regocijo y emoción. Este plan de huida perfecto era solo el principio. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes grises, presagiando un chaparrón de verano. Pero, en contraste con el tiempo sombrío, mi corazón se sentía ligero, una serenidad extraña que no había experimentado en 8 años. A las 5 de la madrugada, ya estábamos metiendo las 3 últimas maletas en un taxi que esperaba al principio de la calle. El dormitorio del segundo piso de la casa de 400.000 euros, donde habíamos invertido casi 15.000 euros de nuestro sudor en muebles, estaba ahora vacío. Eché un último vistazo al armario de roble y a la cómoda cama con colchón viscoelástico. Y cerré la puerta con frialdad. Lo dejábamos todo atrás, como una pequeña suma para cortar lazos con la codicia sin fondo de esa familia. Nuestro destino no era directamente el aeropuerto de Barajas, sino un pequeño mini apartamento de unos 45 metros cuadrados en Vallecas. Era una propiedad que Javier había comprado con sus ahorros antes de casarnos y que llevaba unos meses vacío, esperando un inquilino. Pasamos por allí para firmar el contrato con un estudiante universitario, resolviendo el último cabo suelto antes de abandonar definitivamente la asfixiante capital. Eran sobre las 8 de la mañana, justo cuando el inquilino se marchaba con las llaves. Mientras yo revisaba la cremallera de una maleta de casi 20 kilos, sonaron unos golpes violentos en la puerta. No eran toques educados, sino un martilleo brutal con la palma de la mano. Javier frunció el ceño y fue a abrir. La escena que nos encontramos nos dejó atónitos. En el umbral estaba Carmen, mi suegra, con la espalda de su blusa de seda empapada en sudor, jadeando como si le faltara el aire. A sus pies, un caos increíble. Una maleta de plástico gigante arañada por todas partes, un saco de rafia abultado del que asomaban el mango de una escoba y varias perchas de alambre, y 2 enormes bolsas de plástico que apestaban a embutido y conservas. Detrás de ella,
El conductor de una furgoneta de mudanzas se secaba el sudor de la frente, esperando a que le pagaran. Aparta y déjame pasar las cosas. Que me estoy partiendo la espalda. Espetó Carmen, apartando a Javier de un manotazo y arrastrando la maleta hacia el centro del pequeño salón. Dejó caer las bolsas al suelo y se abanicó con la mano, recorriendo el apartamento con una mirada despectiva. ¿Qué es esta casa? Es enana. Como un agujero, resopló y señaló la única habitación. Recoged vuestras cosas y dormid en el salón. Ese dormitorio, con su aire acondicionado, me lo dejáis limpio a mí. Esta vieja espalda ya no está para sofás. Me quedé petrificada, apretando los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Era increíble el nivel de descaro de aquella mujer. La noche anterior, ella misma había declarado con toda su boca que le daba el piso de 400.000 euros y el apartamento nuevo a su hija del alma. Y ahora, se presentaba en este minúsculo piso para arrebatarnos nuestro último espacio vital. Mamá, ¿qué estás haciendo? Sí sé, esforzándome por mantener la calma para no gritarle en la cara. ¿Qué voy a estar haciendo? Respondió Carmen, con las manos en las caderas. Ya lo dije ayer. El piso de abajo se lo di a Isabel. Su marido y ella vendrán a mediodía para instalarse. Vuestro padre dice que no le gustan los apartamentos, así que se queda en la casa vieja con ellos. Yo, que estoy mayor y enferma, tengo que venir a vivir con mi hijo mayor para que me cuidéis, ¿no? Isabel es una chica. Tiene que atender a su propia familia política. ¿Cómo va a tener tiempo para mí? Vosotros sois los mayores. ¿O es que pensáis eludir vuestra responsabilidad? Al oír aquellas palabras llenas de supuesta moral, una risa amarga casi se me escapa. ¡Qué ironía! El dinero y las propiedades de cientos de miles de euros se los daba a su Wenty. Sin pensárselo dos veces. Recurría a la responsabilidad del hijo mayor para atarnos. Mi suegra era tan astuta como egoísta. No dejaba a los demás ni un resquicio para respirar. Creía que éramos sus marionetas. Iba a responderle, pero Javier me detuvo con un gesto. Se adelantó, con una calma sorprendente. Sin enfadarse ni levantar la voz, se acercó a la mesa de centro. Sacó de su maletín una carpeta y 2 hojas de papel. Calculas muy bien. Mamá, dijo Javier con una media sonrisa. Mezcla de ironía y dolor. Pero me temo que llegas un poco tarde. Dicho esto, dejó caer sobre la mesa, justo delante de Carmen, 2 billetes de avión electrónicos y un contrato de alquiler recién firmado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Carmen frunció el ceño, cogió los papeles y empezó a leer en voz baja. De repente, sus ojos se abrieron como platos y sus labios empezaron a temblar. Billetes de avión. Para esta tarde a las 2. A Barcelona. ¿Os vais de vacaciones? Con lo que me ha costado mudarme aquí para que me cuidéis. Y vosotros pensando en iros de viaje. No son vacaciones. Mamá. Javier se cruzó de brazos, pronunciando cada palabra con una frialdad cortante. Tenemos una resolución de traslado laboral. Nos vamos a vivir a Barcelona. Para siempre. Carmen retrocedió un paso, pálida como un fantasma. ¿Qué? ¿Traslado? ¿Y este piso? ¿Dónde voy a vivir yo? Javier señaló con el dedo el contrato sobre la mesa. Este piso se lo acabo de alquilar a un chico por 700 euros al mes. Ya me ha pagado 6 meses por adelantado. Esta tarde se muda. En 15 minutos cerramos la puerta y nos vamos en taxi al aeropuerto. Un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Solo se oía la respiración agitada y angustiada de Carmen. Se tambaleó, casi cayendo sobre el desorden de su equipaje. Su plan perfecto, deshacerse de su hijo pero seguir teniéndolo como sirviente, se había hecho añicos. Ella misma había cortado la rama en la que se apoyaba. Desgraciado. Animal. Empezó a gritar Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez no eran las lágrimas de cocodrilo de la noche anterior, sino el pánico absoluto de quien acaba de quemar su último puente. ¿Piensas abandonar a tu madre a su suerte? Si te vas, ¿en quién me voy a apoyar? ¿Voy a tener que dormir en la calle? Javier recogió una de las bolsas de plástico y se la devolvió a su madre. Su tono era tajante y cruel. Tienes a tu hija del alma, la que acaba de recibir 2 propiedades. Vete a vivir con ella. Deja que Isabel te cuide y te demuestre su amor de hija. ¿No decías siempre que era la desfavorecida? Ahora tiene $500.000 de euros en propiedades. Seguro que te cuidará mejor que nosotros. Que somos unos pobres muertos de hambre. A las duras y a las maduras. Mamá,
Dicho esto, Javier cogió con decisión nuestras 2 maletas grandes, me agarró de la mano y me arrastró hacia la puerta. Sofía. Vámonos, o perderemos el vuelo. Lo seguí, echando una última mirada atrás. En el pequeño y desolado apartamento, Carmen estaba sentada en el suelo de baldosas, abrazada a su saco de rafia, llorando en silencio. Abría y cerraba la boca, con la mirada perdida, llena de desesperación, siguiendo la espalda decidida del hijo al que la noche anterior había despreciado sin piedad. La puerta de hierro se cerró con un portazo seco, cortando para siempre las cadenas llamadas familia que me habían atado y atormentado durante 8 largos años. Al salir al pasillo del edificio, respiré hondo. El aire de Madrid, de repente, me pareció increíblemente puro y libre. El contraataque magistral de Javier no solo me había hecho justicia, sino que también había destrozado el favoritismo cruel de una madre. El vuelo de esa tarde nos alejaría de aquel pozo oscuro. El brillante sol del sur nos estaba esperando. La puerta del apartamento de 45 metros cuadrados acababa de cerrarse. Javier y yo arrastrábamos 3 maletas pesadas, cada una de casi 20 kilos, hacia el ascensor. El aire opresivo de la casa quedaba atrás, pero los problemas parecían no querer soltarnos. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron, y de él salió nada menos que Isabel, mi queridísima cuñada. Lucía un vestido de seda de marca, ceñido al cuerpo, tacones de 7 centímetros, y llevaba una cesta de fruta de importación reluciente. Con ese aspecto tan radiante, nadie diría que la noche anterior había estado lloriqueando, interpretando el papel de la pobre desvalida. Al vernos con el equipaje, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de falsa sorpresa. «Anda, Javier, Sofía. ¿A dónde vais tan temprano con las maletas?», parpadeó, acercándose a nosotros. «Mamá estuvo llorando toda la noche porque os fuisteis enfadados. He venido a ver cómo le iba con la mudanza y le he traído esta cesta de fruta. Sois los hermanos mayores. Deberíais ceder un poco con mamá. Los mayores se vuelven un poco cascarrabias. No hay que tomárselo tan a pecho para no romper la armonía familiar». Justo en ese momento, se oyó un clic. La puerta metálica detrás de nosotros se abrió de golpe. Carmen, con el rostro bañado en lágrimas, salió corriendo al pasillo y se aferró al brazo de Isabel como un náufrago a una tabla. «Isabel, mira cómo me trata tu hermano», gritó Carmen, señalando a Javier. «Ha alquilado este piso. Esta tarde se va a Barcelona. Piensa dejar a su pobre madre tirada en la calle. Qué desgracia tener un hijo tan desagradecido y descastado», como era de esperar. El rostro perfectamente maquillado de Isabel cambió de color al instante. La cesta de fruta tembló en sus manos. Sus ojos astutos iban de nuestro equipaje al rostro impasible de Javier. Las palabras de conciliación que acababa de pronunciar se las tragó de golpe. Javier sonrió con desdén. «Qué oportuna. Justo íbamos a llamarte. Nuestro vuelo sale a las 2 de la tarde. Tenemos que ir ya para Barajas. Mamá te ha dado el piso de 400.000 euros y el apartamento nuevo. Así que, a partir de ahora, la responsabilidad de cuidarla es tuya. Llévala a tu casa y sé una buena hija». Las palabras de Javier fueron como un jarro de agua fría para Isabel. Retrocedió medio paso, soltando el brazo de su madre. «Pero, ¿qué dices? Una hija, cuando se casa, pertenece a otra familia. El cuidado de los padres y las tradiciones siempre han sido responsabilidad del hijo mayor. ¿Pretendes echármelo todo a mí?». Javier enarcó una ceja. «¿El hijo mayor sin propiedades va a asumir esa responsabilidad con fe?». Su voz era dura. «La casa te la han dado a ti, así que tú te encargas. Los derechos conllevan obligaciones. Hasta la ley lo dice. Tu madre está aquí, con sus cosas dentro. Llama a un taxi y llévatela a casa». En ese momento, la verdad salió a la luz. Isabel, nerviosa, recurrió a su astucia y rompió a llorar, con lágrimas que corrían por su rostro empolvado. «Mamá, no es que no quiera cuidarte, pero tienes que entenderme», se giró hacia Carmen, suplicante. «Papá ya está viviendo en el piso de 400.000 euros. Y el apartamento que me diste, pensábamos venderlo el mes que viene para invertir en un negocio. Ahora mismo vivo con mis suegros. Mi suegra es terrible. Me lo critica todo. Y su casa es pequeña. Si te llevo a vivir conmigo, me hará la vida imposible. Además, estoy embarazada de 2 meses. Tengo náuseas, estoy cansada, necesito tranquilidad. Si vienes ahora, me lo complicarás todo». Al oír las excusas que salían tan fluidamente de la boca de su hija predilecta,
Carmen se quedó atónita. Sus ojos se abrieron como platos, sus labios temblaban sin poder articular palabra. Miraba a Isabel como si fuera una extraña. Seguramente no esperaba que la hija a la que había mimado y por la que había pisoteado el esfuerzo de su otro hijo, usara precisamente esa prosperidad para rechazarla. Embarazada, suegra difícil, excusas perfectas para cerrarle la puerta en las narices. Carmen, con la voz ahogada, dijo: Isabel, ¿cómo puedes decir eso? Te lo he dado todo. Y ahora dices que soy una molestia, que te causo problemas con tu familia política. Haciendo oídos sordos a los reproches de su madre, Isabel se volvió hacia mí, y, agarrándome de la manga, suplicó: Sofía. Cuñada. Tú eres la más buena y razonable de la familia. Habla con Javier. Con vuestros sueldos podéis vivir en cualquier sitio. Quédate en Madrid y cuida de mamá, por favor. Te lo ruego. Estoy embarazada, no me dejes en esta situación. La paciencia que había acumulado durante 8 años estalló. Aparté su mano con fuerza, y la miré a los ojos, con una mirada tan afilada como un cuchillo. Basta ya, Isabel. Deja de actuar y guárdate esas lágrimas de cocodrilo. Durante 8 años, por respeto a Javier, he tolerado tu costumbre de aprovecharte y exprimirnos. ¿Me llamas cuñada buena? ¿O me ves como un cajero automático sin contraseña? ¿Recuerdas la moto que llevas? 2.000 euros que te prestamos, diciendo que nos los devolverías a plazos. Y todavía no hemos visto ni un céntimo. Los vestidos de marca y los cosméticos caros que desaparecían de mi habitación para aparecer en la tuya, ni los cuento. Incluso esa cesta de fruta de importación que llevas en la mano. Si no fuera para montar este numerito. ¿Alguna vez has gastado 1 euro en esta casa? Isabel se quedó pálida, sin poder decir nada. Me acerqué un paso más, acorralándola contra la pared. 8 años. Todos los gastos de la casa, desde funerales a bodas, hasta una bombilla fundida. Los pagábamos nosotros. Tu madre y tú nos habéis exprimido hasta dejarnos sin aliento. Ayer, cuando aceptaste los 2 pisos, no te quejaste de tu suegra ni del embarazo. Ahora que tu madre ya no te sirve, la descartas y eludes tu responsabilidad. Tu codicia tiene un límite. Me giré hacia Carmen, que seguía petrificada ante la verdadera cara de su hija. Mamá, ¿ves el resultado de tu elección? Elegiste a esta hija astuta, ahora te aguantas. Se acabó. Me di la vuelta y cogí la mano de Javier. Él me sonrió, con una mirada llena de orgullo. Pulsamos el botón del ascensor. Las puertas metálicas se abrieron y se cerraron, dejando fuera las discusiones, los lloriqueos y el derrumbe de una familia tóxica. Cuando el taxi salió de Vallecas y se incorporó a la M30 en dirección al aeropuerto, el cielo de Madrid se despejó de repente. Las nubes grises dieron paso a los primeros rayos de sol. Apoyé la cabeza en el hombro de Javier y cerré los ojos. Sin cargas, sin chantajes emocionales. Delante de nosotros, un nuevo cielo, una nueva vida nos esperaba. El taxi se deslizaba suavemente por la autopista hacia la Tuno del aeropuerto de Barajas. El interior del coche estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la música instrumental de la radio. Viendo cómo los árboles se quedaban atrás, apreté con fuerza la mano de Javier. Su mano, grande y cálida, me había guiado a través de innumerables tormentas en esa familia. Por primera vez en 8 años como nuera, sentía el pecho ligero. Toda la amargura y la injusticia, como nubes negras, habían sido arrastradas por el viento. Pero esa breve paz no duró mucho. De repente, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo, rompiendo el silencio. El tono insistente sonaba como un mal presagio. Javier sacó el móvil. En la pantalla parpadeaba el nombre papá. Era Manuel. Un escalofrío me recorrió la espalda. La noche anterior, mientras Carmen nos arrebataba nuestro esfuerzo para dárselo a Isabel, Manuel se había limitado a fumar y a sermonearnos para que cediéramos. Ahora que el telón había caído, seguro que llamaba para echarnos la bronca. Javier me miró con tranquilidad y contestó, activando el altavoz. Javier, ¿dónde coño estás? Dile al taxista que dé la vuelta ahora mismo. La voz ronca y autoritaria de Manuel retumbó desde el otro lado, cargada de furia. Javier se reclinó en el asiento y respondió con un tono indiferente. Estamos de camino al aeropuerto, papá. El vuelo sale a las 2. Si tienes algo que decir, dilo rápido, que pronto embarcamos. Tú. ¿Tienes agallas? Resopló Manuel.
Tu madre me acaba de llamar llorando. ¿Cómo que la habéis dejado tirada en el pasillo de un edificio mientras Isabel discutía con ella? Eres el hermano mayor, el hijo mayor. ¿Y te comportas como un desalmado? ¿Piensas abandonar a tu familia, olvidar todo lo que tus padres han hecho por ti y largarte así como si nada? Te ordeno que vuelvas. A quien le demos nuestras cosas es decisión nuestra. Pero tú eres el hijo. Y tienes la responsabilidad de cuidarnos en nuestra vejez. Me mordí el labio, sintiendo un nudo en el estómago. Siempre la misma cantinela. Mis suegros hablaban de sus derechos, pero nos cargaban con las responsabilidades más pesadas, las propiedades millonarias para la hija predilecta, la enfermedad y la vejez para el hijo mayor y su nuera, que no era de su sangre. Javier no se inmutó. Se rió. Una risa seca, amarga, pero increíblemente firme. Papá dijo, arrastrando las palabras con una precisión cortante. Vuestros derechos nos han negado nuestros propios derechos como personas durante 8 años. Sois muy buenos haciendo cálculos. Un piso de 400.000 euros en el centro de Madrid, un apartamento nuevo en las afueras de más de 100.000, todo a nombre de Isabel sin dudarlo. Nosotros nunca pedimos un céntimo. Incluso los 15.000 euros que invertimos en la casa los damos por perdidos. Y ya ni menciono esos 8 años de juventud que mi mujer ha pasado sirviendo y ahorrando para esa casa. Considera eso como el pago por haberme criado. Descarado. ¿Le pides cuentas a tu propio padre? Rugió Manuel. Si no pido cuentas, ¿cómo se sobrevive, papá? Respondió Javier con frialdad. Dices que soy el hijo mayor y que debo cumplir con mi deber. Pero el deber no significa ser un idiota y dejar que te exploten hasta los huesos. Mamá vino a nuestra casa a echarnos al salón para quedarse con nuestro último rincón. Isabel aceptó el regalo, pero se negó a cuidar de su madre por miedo a su familia política. El egoísmo de esta familia ha superado mi límite. Quédate con tu casa y con tu hija de oro. A partir de ahora, nosotros nos cuidaremos solos. No nos busquéis más. Dicho esto, y sin dar tiempo a Manuel a proferir más insultos, Javier colgó. Con rapidez, bloqueó el número de su padre, el de su madre y las redes sociales de Isabel. Lo hizo en silencio. Pero yo entendí que era una ruptura total y definitiva, para no darles la oportunidad de volver a hacernos daño. Llegamos a Barajas a las 12 en punto. Empujamos el carrito con nuestras 3 maletas, que sumaban más de 60 kilos, hacia el mostrador de facturación. A nuestro alrededor, un bullicio de gente, cuando el personal de la aerolínea etiquetó y colocó nuestras maletas en la cinta transportadora, me quedé mirando cómo se alejaban. Esas 3 maletas contenían todo nuestro patrimonio después de casi una década juntos. Poco, modesto, pero limpio y completamente nuestro. A las 2 de la tarde, el avión rugió y despegó. Aferrada a mi asiento, miré por la ventanilla. Las nubes blancas y esponjosas pasaban, ocultando gradualmente la ciudad. Madrid se hizo pequeña y desapareció, llevándose consigo los días de resentimiento y sumisión. 8 años de juventud pasaron ante mis ojos como una película desordenada. Las noches llorando por los desprecios de mi suegra, las veces que le di dinero a mi cuñada para no volver a verlo, el golpe moral de la noche anterior. Todo había terminado. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, pero no era de dolor, sino de libertad, de una liberación abrumadora. Pasadas las 4 de la tarde, el avión aterrizó en el Prat. Al salir de la pasarela, una ola de aire cálido y húmedo, típica de Barcelona, nos golpeó. Pero, curiosamente, ese calor no me resultó agobiante como el de Madrid, sino que traía consigo una vitalidad y un bullicio extraños. El sur nos recibió con una tarde de sol radiante. Las calles estaban llenas. El sonido del tráfico era vibrante. Cogimos un taxi hacia l'Eixample. Al ver los edificios modernistas y el tráfico entrelazado, sentí una nueva esperanza. Este lugar era desconocido, pero rebosaba vida. El hotel que habíamos reservado estaba en una callecita tranquila. Al abrir la puerta de la habitación, nos recibió un espacio limpio con un ligero aroma a citronela. Javier dejó las maletas y me abrazó con fuerza. Lo conseguimos, cariño. Bienvenida a nuestra nueva vida, susurró. Su voz cálida y emocionada. Nuestra primera noche en Barcelona no la celebramos en un restaurante de lujo. Salimos a pasear y nos sentamos en la terraza de un bar de barrio. Pedimos un par de bocadillos y unas cañas. El sonido de los cubiertos, el murmullo de la calle, el olor a comida recién hecha, todo disipó el cansancio del viaje.
Sentados en sillas de plástico, nos miramos y sonreímos. Bajo la luz amarillenta de una farola, miré a los ojos de Javier. Ya no había fatiga ni planes para lidiar con una familia tóxica. Solo un amor profundo y una comprensión absoluta. Aunque la habitación del hotel era extraña y aún no teníamos un hogar, el fango había quedado atrás, y la tierra del sur estaba cultivando las semillas más frescas para nuestro brillante futuro. Barcelona nos acogió durante casi un mes. Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Y esta tierra vibrante y soleada pareció extender sus brazos para sanar nuestras heridas. Para establecernos, alquilamos un pequeño apartamento de unos 55 metros cuadrados en Poblenou. No era grande, pero estaba lleno de luz natural. El alquiler, unos 900 euros al mes, estaba dentro de nuestro presupuesto. El primer fin de semana, fuimos en nuestra nueva moto a varias tiendas de muebles. Elegimos cada pieza nosotros mismos. Una cama de roble, un sofá de tela gris claro y algunas plantas para el balcón. La sensación de construir nuestro propio hogar, con nuestro propio dinero, sin el escrutinio de mi suegra ni las exigencias de mi cuñada, era indescriptiblemente liberadora. El trabajo también empezó a ir sobre ruedas. Con mis 8 años de experiencia, superé fácilmente el periodo de prueba en una prestigiosa empresa de diseño de interiores en el Eixample. Mi jefa, Verónica, era una mujer del sur, directa, y que valoraba el talento. No solo apreció mis diseños, sino que me puso a cargo de los proyectos de apartamentos de lujo. Javier, con su capacidad de gestión, se adaptó rápidamente al ritmo de la nueva sucursal y se sumergió en un gran proyecto de construcción de un complejo comercial. Por las noches, aunque cansados, nos contábamos las anécdotas del día mientras cenábamos. Las risas llenaban nuestra pequeña cocina, borrando las sombras del pasado. Pero la calma no duró. A partir de la segunda semana, el móvil de Javier empezó a recibir mensajes de números desconocidos. Al principio, reproches, hijos desagradecidos que abandonan a su madre. Calzonazos. Luego, el tono se volvió más vulgar. Sabía que era cosa de Isabel y algunos parientes del pueblo. Javier simplemente leía, sonreía con desdén y bloqueaba los números. Ignóralos, me decía. Perro ladrador, poco mordedor. Están rabiosos porque ya no pueden sacarnos dinero, pero el colmo del descaro llegó una tarde entre semana. Estaba yo retocando unos planos cuando Javier me llamó. Su voz era grave, con un toque de ironía y fastidio. Sofía, Isabel acaba de llamarme desde el número del hospital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quiere ahora? ¿No habíamos cortado todo contacto? Estaba llorando a mares, me contó Javier, como si narrara una comedia barata. Dice que a mamá le ha subido la tensión, que ha tenido un derrame cerebral leve y que la acaban de ingresar en urgencias. Decía que papá no está, que su marido está de viaje y que ella sola, embarazada, no puede con todo, que el médico le pide 1.000 euros en efectivo por adelantado para las pruebas y el tratamiento, que aún no ha vendido el piso y que no tiene dinero. Me ha pedido que le transfiera el dinero urgentemente para salvar a mamá. Que si le pasa algo, la culpa será mía para siempre. Me quedé helada. ¿Un derrame? ¿Será verdad? A lo mejor está enferma de verdad. Ya tiene 60 años. Soy de corazón blando. A pesar de todo, al oír urgencias y vida o muerte, sentí un escalofrío. Tranquila, la seguridad en la voz de Javier me calmó. Llevo 32 años viviendo con ellas. Conozco sus trucos. Si fuera grave, el que llamaría como loco sería mi padre, no mi hermana, que siempre está buscando la manera de sacar dinero. Además, he prestado atención, y mientras lloraba se oía el ruido de motos. En la sala de urgencias de un hospital no se oye eso. Respiré aliviada. La astucia de mi marido era increíble. Tantos años de abuso le habían forjado una coraza. ¿Y qué has hecho? Le he dicho que me dé un número de cuenta, que iba a pedir un préstamo a mis amigos y que se lo transferirían. Y, por supuesto, tenía que verificar hasta dónde llegaba esta farsa. Menos de media hora después, recibí un vídeo corto por WhatsApp de Javier. Mira, decía el mensaje. La paciente con un derrame cerebral esperando los 1.000 euros de la fianza del hospital. Lo abrí. En el vídeo se veía la terraza de un bar familiar al principio de la calle donde estaba la Casa de Madrid. Bajo la sombra de un árbol, 4 mujeres jugaban a las cartas en una mesa de plástico, y la que estaba de espaldas, la que reía más fuerte y golpeaba las cartas contra la mesa, no era otra que Carmen. Llevaba un conjunto de seda,
la cara sonrosada y sana. En una mano sostenía un cigarrillo. Y con la otra tiraba una carta mientras gritaba: «Gano. A pagar, viejas, que hoy estoy en racha». Me quedé boquiabierta, indignada. ¿Un derrame? ¿Esperando el dinero del hospital? Todo era una mentira. Una obra de teatro barata montada por su propia hija y su madre para estafar a su hijo. Le pedí a un antiguo compañero de la universidad que vive cerca que se pasara a mirar, escribió Javier. Es increíble que la codicia pueda cegar tanto a la gente como para usar la propia salud y la vida para chantajear. Apreté el teléfono, temblando de rabia y asco. 1.000 euros no era una fortuna para nosotros. Pero si hoy transferíamos eso, mañana serían 5.000 por un cáncer. Y pasado, 10.000 por una operación cerebral. La codicia de Isabel y Carmen era un pozo sin fondo. Acto seguido, Javier hizo una captura de pantalla del vídeo y se la envió a Isabel por WhatsApp con un mensaje tajante. Iba a transferir los 1.000 euros para el funeral, pero viendo que la paciente con el derrame juega a las cartas con más energía que un joven, creo que ese dinero lo usaré para encender una vela por tu conciencia muerta. A partir de ahora, arréglatelas como puedas. No vuelvas a molestarnos. Si recibo una llamada más, llevaré este vídeo a la policía y te denunciaré por estafa. En cuanto el mensaje apareció como leído, el número de Isabel fue bloqueado. No hubo respuesta. Habían sido descubiertos de la forma más humillante. Esa tarde, Javier volvió a casa antes. Compró pescado fresco y preparó una sopa de pescado para cenar. Sentados frente a frente, compartimos la cena. La artimaña de su familia no nos había afectado, al contrario, nos había demostrado que nuestra decisión de marcharnos había sido la correcta. La puerta del pasado se había cerrado, y frente a nosotros, en el sur, una nueva vida echaba raíces, fuerte y orgullosa. Llegó septiembre a Barcelona con sus chaparrones vespertinos y sus mañanas soleadas. Habían pasado casi 2 meses desde que dejamos atrás el lodazal familiar de Madrid. Nuestra vida en el apartamento de Poblenou había entrado en una rutina pacífica. Los fines de semana, en lugar de levantarme a las 5 para cocinar para toda la familia y aguantar críticas, podía remolonear en la cama hasta las 8. Aquel domingo por la mañana, el sol se colaba por las cortinas. Javier preparaba café en la cocina mientras yo cortaba fruta. La sensación de libertad era abrumadora. Pero la calma volvió a romperse. El teléfono fijo de mi despacho sonó con insistencia. Era un número de Madrid. Pensando que era un cliente, contesté profesionalmente. Sofía al habla. ¿Eres tú, Sofía? Mala mujer, eres la desgracia de esta casa. Una voz de hombre, ronca y cargada de odio. Me taladró el oído. Me sobresalté. Casi se me cae el cuchillo. ¿Quién es usted? ¿Por qué me habla así? Repliqué. Con el corazón a mil. ¿Quién soy? Soy Ricardo, tu tío político, el hermano de Carmen. Has embrujado a mi sobrino para que abandone a sus padres y se vaya a esa ciudad lejana. Eres la nuera de mi familia. Has comido de nuestro plato durante 8 años. ¿Y ahora le lavas el cerebro para que desprecie a su propia madre? En nombre de la familia, te ordeno que compres un billete de avión y traigas a Javier de vuelta a Madrid para que se arrodille y pida perdón. Mi hermana está enferma y destrozada. Si no volvéis a cuidarla, llamaré a la policía y os denunciaré por abandono. Me quedé de piedra. Tío Ricardo. Recordaba vagamente a un hombre adicto al juego y al alcohol, que no había visitado a su hermana en años, ni siquiera en las fiestas. Se rumoreaba que estaba ahogado en deudas. Y ahora aparecía de la nada, dándome órdenes. Estaba a punto de contestar cuando Javier me quitó el teléfono. Su rostro estaba helado. Hola, tío Ricardo. Han pasado casi 10 años. La última vez que te vimos fue cuando te llevaste el dinero del funeral del abuelo para jugártelo a las cartas. ¿A qué viento se debe el honor de tu llamada? Al otro lado hubo un silencio. Ricardo no esperaba que Javier contestara así. Javier, ¿así le hablas a tu tío? Si tus padres no te han educado, ya lo haré yo. Te llamo para decirte que Isabel va a vender el apartamento que le dio tu madre, pero en la notaría le piden un documento firmado por ti en el que renuncies a tu parte de la herencia. Eres el hijo mayor, si te has largado, al menos firma ese papel y envíalo por mensajería urgente. Y de paso, transfiere unos cuantos miles de euros a tu madre para que se recupere. Me duele ver a mi hermana sufrir. Así que era eso. La comedia del derrame cerebral había fallado, y ahora usaban a un pariente para presionarnos. Isabel quería vender,
pero necesitaba la renuncia de Javier. Como no se atrevían a llamar ellos, habían mandado al tío ludópata a amenazar, y de paso, a ver si sacaba algo más. Javier se rió. Una risa de puro desprecio. Tío Ricardo. Parece que el alcohol te ha afectado a la memoria y al conocimiento de la ley. Primero, esa propiedad se la dieron a Isabel de palabra. No hay testamento legal. Yo no la quiero. Pero escúchame bien. No voy a firmar absolutamente nada. Si quieren vender, que se busquen la vida. No tengo por qué facilitarles las cosas a quienes nos han chantajeado y robado nuestro esfuerzo. Desgraciado. Si no firmas, iré a tu empresa, y te montaré un escándalo hasta que te despidan. ¿Crees que por estar en Barcelona no puedo encontrarte? Los ojos de Javier brillaron con una furia gélida. Adelante. Ven a la oficina de mi empresa en el Eixample. Pero te recuerdo que el Código Civil es muy claro sobre los derechos de herencia y personales. Tengo más de 18 años y plena capacidad de obrar. Nadie puede obligarme a firmar algo que no quiero. Y si vienes a mi trabajo a montar un escándalo, llamaré a la policía por alteración del orden público y difamación. Hizo una pausa. Su voz se volvió más grave. Y escúchame bien, y transmítele esto a Isabel y a mi madre. Mi pequeña familia, mi mujer, es una línea roja que nadie de esa casa puede cruzar. Durante 8 años, mi mujer ha aguantado lo indecible. A partir de este momento, nuestras vidas son inviolables. Si volvéis a molestarla o a insultarla, no dudaré en llevar todas las pruebas de vuestras estafas y chantajes ante la ley. Largo. Colgó y bloqueó el número. La habitación quedó en silencio. El olor a café llenaba el aire. Se giró hacia mí, su mirada se suavizó. Perdona, cariño. Ni en fin de semana nos dejan en paz esta gente. Lo miré, sintiendo un orgullo inmenso. Era el hombre de mi vida. Inteligente. Decidido y dispuesto a protegerme de todo. El tío caído del cielo había chocado contra un muro de acero. En el sur, bajo el sol, nuestra pequeña familia estaba a salvo. Septiembre trajo a Barcelona lluvias vespertinas y mañanas soleadas. Habían pasado casi 2 meses desde que nos fuimos de Madrid. Nuestra vida en Poblenou era tranquila. La firmeza de Javier al trazar esa línea roja con su tío parecía haber funcionado. No más llamadas anónimas. No más chantajes. Creíamos que por fin nos habían dejado en paz. Aquel domingo por la mañana, Javier leía las noticias en la tablet mientras yo preparaba el desayuno. La paz era absoluta. Pero el destino aún nos reservaba una prueba. ¡Ding! Un mensaje de WhatsApp en el móvil de Javier. Al verlo, su rostro se tensó. ¿Qué pasa?, pregunté. Me enseñó la pantalla. Era de su tía Rosa, la hermana de su padre. Como era una persona discreta, Javier no la había bloqueado, pero el mensaje no era un saludo, sino la foto de un documento con un sello rojo. El encabezado me heló la sangre. Informe de paciente en estado crítico. Debajo. Los datos. Paciente. Carmen García. 60 años. Diagnóstico. Infarto agudo de miocardio. Obstrucción de la arteria coronaria del 90%. Estado actual. En coma. Requiere cirugía de bypass urgente en 24 horas. Pronóstico. Muy grave. Requisito del hospital. La familia debe abonar un depósito de 5.000 euros para la operación. Junto a la foto, un largo mensaje de voz de su tía. Javier le dio al play. La voz angustiada de la mujer llenó el salón. Javier, Sofía, volved a Madrid ahora mismo. Vuestra madre se ha desmayado esta mañana. La hemos llevado al Gregorio Marañón. Los médicos dicen que es un infarto muy grave. Que si no la operan ya, no sobrevive. Vuestro padre está en casa con la tensión por las nubes. Isabel está en el hospital, llorando sin consuelo porque no tenemos los 5.000 euros. Si tenéis ahorros, transferidlos para que pueda pagar y salvar a vuestra madre. Por favor, aunque haya hecho mal, es vuestra madre. No podéis dejarla morir. Un frío glacial me recorrió. Mis manos temblaban. A pesar de todo el daño que nos había hecho, la idea de la muerte me aterrorizaba. 5.000 euros era el dinero que estábamos ahorrando para la entrada de un piso. Pero si de verdad estaba en el quirófano, Javier, a lo mejor, tartamudeé. El informe tiene el sello del hospital. La otra vez fue una mentira. Pero un infarto a los 60 años es posible. Si es verdad y no la ayudamos, cargaremos con la culpa toda la vida. En España, la familia es la familia.
Por mucho que te distancies, ante una noticia así, es difícil dar la espalda. La tía Rosa lo sabía y usaba la moral y la vida como armas, pero, a diferencia de mi pánico, Javier estaba increíblemente tranquilo. Bloqueó el teléfono y lo tiró en el sofá. Sofía. Siéntate, su voz era firme. Eres demasiado buena y por eso te han manipulado durante 8 años. ¿Crees que por tener un papel con un sello es verdad? Las estafas de hoy en día son muy sofisticadas. Volvió a coger el móvil y amplió la imagen. Mira bien. Primero, un hospital como el Gregorio Marañón no usa la fuente Calibri de Word para documentos oficiales. Tienen sus propias plantillas. Segundo, mira el sello. El borde está borroso, pero la firma del médico está nítida. Es un sello pegado con Photoshop e impreso en color. Tercero, si mi madre estuviera luchando por su vida, los que llamarían serían mi padre o el marido de Isabel, no la tía Rosa, que lleva 10 años sin pisar nuestra casa. Miré la pantalla. Los detalles que señalaba Javier eran evidentes. Mi angustia se convirtió en sospecha. ¿Se atreverían a bromear con la muerte? ¿Y si la impresora del hospital funcionaba mal? ¿Y si de verdad está en el quirófano? Javier sonrió con amargura. Voy a demostrarte hasta qué punto llega la crueldad humana. Llamó a Marcos, un amigo de la universidad que era médico residente de cardiología en el Gregorio Marañón. Marcos. Soy Javier. ¿Puedes hacerme un favor urgente? Fue directo al grano. Comprueba en el sistema si ha ingresado una paciente llamada Carmen García, de 60 años, por un infarto agudo de miocardio esta mañana, en estado crítico, necesitando un bypass. Dame un minuto, estoy en el ordenador, dijo Marcos. La espera fue eterna. Si Marcos lo confirmaba, iríamos al banco sin dudarlo. Pero si era mentira. Esa familia no tenía alma. Javier, dijo Marcos, he revisado todo el sistema. No ha ingresado ninguna Carmen García de 60 años por infarto ni nada parecido. En urgencias no hay ninguna cirugía de bypass programada. ¿De dónde has sacado esa información? Ten cuidado con las noticias falsas. Mi corazón se hundió. Entendido. Gracias, Marcos. Javier colgó. Miró al techo. A pesar de su preparación, vi un atisbo de dolor en sus ojos. El dolor de un hijo al descubrir que su propia madre, su hermana y su tía eran capaces de montar una farsa tan cruel. Se habían atrevido a falsificar documentos médicos, a maldecirse a sí mismos con una enfermedad mortal. Todo por estafar 5.000 euros al hijo que habían echado de casa para robarle sus propiedades. ¿Lo ves, Sofía? Su voz se quebró. Por conseguir dinero para la pereza y la codicia de Isabel, están dispuestos a chantajearnos con su propia muerte. La conciencia de esa familia está muerta. Me acerqué y lo abracé. Por primera vez, no sentí ni una pizca de culpa. La última compasión que me quedaba por ellos había sido incinerada por ese falso informe médico. Era hora de que la paciencia diera paso a un castigo ejemplar para extirpar de raíz ese tumor podrido. El silencio se apoderó del salón. El sol de septiembre entraba por la ventana, dibujando luces y sombras en el rostro de Javier. Apreté mi abrazo, sintiendo su respiración agitada. La tristeza en sus ojos se había transformado en una furia incandescente. Sus manos, apretando el teléfono, estaban blancas por la tensión. Por 5.000 euros, son capaces de maldecir su propia vida y burlarse de la ley. Esta vez, van a aprender lo que es jugar con fuego, dijo. Con una voz gélida, abrió el chat con su tía Rosa y la llamó por videollamada. Contestaron al instante. Pero la cámara estaba tapada. Javier. ¿Ya has transferido el dinero? Tu madre. La voz temblorosa de la tía intentaba sonar dramática. Basta ya, gritó Javier, su voz resonando como un trueno. O es la tía Rosa o es Isabel la que te está obligando a actuar. Dejad el teatro. No os bastó con la farsa del derrame en el bar. Que ahora falsificáis un informe de infarto de un hospital público. Silencio al otro lado. ¿Creéis que somos tontos? Un sello de Photoshop. Una fuente de letra incorrecta. Y lo más importante. Acabo de hablar con un médico de cardiología del Gregorio Marañón. No ha ingresado ninguna Carmen García. Se oyó un golpe, como si el teléfono se hubiera caído. Luego, una voz chillona, la de Isabel. Mientes. El hospital es enorme. Tu amigo no tiene por qué saberlo todo. Cállate. Bramó Javier. ¿Sabes lo que dice el artículo 392 del Código Penal sobre la falsificación de documentos públicos?
prisión de 3 a 6 años. Y si a eso le sumas el delito de estafa por intentar apropiarte de 5.000 euros, te pueden caer otros 3 años. ¿Sois idiotas? Os dejamos un piso de 400.000 euros y 15.000 en muebles, ¿y todavía no tenéis suficiente? ¿Tanto os gusta el dinero como para vender vuestra dignidad y pisotear la ley? El silencio al otro lado era total. El miedo les había cerrado la garganta. Os doy un minuto para borrar ese mensaje basura, sentenció Javier. He hecho capturas de pantalla y he grabado la llamada. Si a partir de ahora alguien de esa casa se atreve a aparecer ante nosotros o a molestarnos, juro que llevaré todas las pruebas a la policía. Y entonces, a ver si vendiendo el piso de 400.000 euros tenéis suficiente para pagar abogados. ¿Entendido? No hubo respuesta. Solo el pitido de la llamada cortada. Habían perdido. De la forma más humillante, pero Javier no había terminado. Desbloqueó un número que llevaba tiempo en la lista negra y llamó. Era su padre. Desgraciado. ¿Todavía te atreves a llamar? La voz de Manuel era la de siempre. Javier se rió, una risa amarga. Papá. Esta es la última llamada que te hago como hijo. Estarás muy orgulloso de tu mujer y tu hija, ¿verdad? Pues que sepas que hace media hora han falsificado un sello oficial y un informe médico para intentar sacarme 5.000 euros para una supuesta operación de corazón. ¿Qué dices? ¿Quién se opera? Tu madre ha ido esta mañana a comprar churros. ¿Ves en qué monstruos se han convertido por tu ceguera y tu permisividad? La voz de Javier estaba cargada con el resentimiento de 32 años, siempre obligándonos a ceder por el bien de la familia. Pero tu bien ha amparado la mentira, el robo y el abuso. Durante 8 años, Sofía no ha sido tratada como una persona en esta casa. Nos matamos a trabajar para que luego nos echen a la calle con las manos vacías, y ahora se atreven a estafar con la muerte. ¿Sabes que eso es un delito? Yo no sabía nada de esto, tartamudeó Manuel. Ya no importa si lo sabías o no, lo cortó Javier, con una frialdad brutal. Te llamo para decirte que, a partir de hoy, es como si nunca hubieras tenido este hijo. Yo no tengo una madre que finge su muerte por dinero, ni una hermana delincuente, ni un padre ciego que consiente el mal. Si vuelven a molestarnos, no tendré piedad y los llevaré ante la justicia. Adiós, papá. Colgó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. Su cuerpo se relajó, sus hombros se hundieron. Una lágrima, contenida durante años, rodó por su mejilla. Cortar los lazos con la propia sangre es un dolor indescriptible. Pero si no extirpas el tumor, te consume. Me acerqué y lo abracé por la espalda. Se giró y hundió la cabeza en mi cuello, abrazándome con fuerza, como si yo fuera su único ancla en el mundo. Yo también lloré, empapando su camisa. Lloramos juntos. Por el dolor, por las heridas causadas por aquellos que debían amarnos. Pero en ese abrazo, sentí cómo empezábamos a sanar. La última tormenta había pasado. A partir de ahora, en este vasto universo, nos teníamos el uno al otro. El árbol podrido había sido arrancado de raíz. En esta tierra del sur, plantaríamos nuestras propias semillas de felicidad. Noviembre llegó a Barcelona con un viento suave y un frío inusual. Habían pasado 2 meses desde que Javier cortó lazos con su familia. Desde la exposición del falso informe médico, nuestros teléfonos habían permanecido en silencio. No más llamadas anónimas, no más chantajes. Esa calma, al principio extraña, se convirtió en la medicina que curó nuestras heridas. Dicen que cuando la mente se libera de ataduras tóxicas, el potencial se duplica. Y así fue. Dejando atrás 8 años de humillación, nos lanzamos al trabajo con una energía renovada. Un lunes, presenté el diseño final de un ático de lujo en Sarriá. Verónica, mi jefa, lo revisó con atención y sonrió. Sofía. Me has sorprendido, dijo. Con admiración. Tu diseño es impecable, funcional y tiene alma. Has trabajado duro estos meses. Siempre cumpliendo por encima de lo esperado. La empresa está creciendo y he decidido ascenderte a jefa de equipo de diseño de interiores de alto standing. Tu sueldo base aumentará un 30%, sin contar las comisiones. ¿Qué me dices? Me quedé sin palabras, a mis 30 años. Después de que mi familia política me menospreciara por ser una simple empleada, era la primera vez que mi talento era reconocido y valorado. Acepté con lágrimas de orgullo en los ojos. Las buenas noticias son contagiosas. Esa tarde, al salir del trabajo, Javier me esperaba con un ramo de girasoles. Felicidades a la nueva jefa de equipo, dijo, sonriendo.
Y eso no es todo. Hoy hemos tenido la reunión trimestral. El proyecto del centro comercial que dirijo va 2 meses adelantado y con una calidad excelente. La dirección me ha nombrado gerente de proyecto del año. Con una bonificación muy generosa. Nos abrazamos en medio de la gente. El mundo se redujo a ese abrazo, al hombre que se había enfrentado a su familia por mí. Esa noche, en lugar de celebrarlo fuera, cocinamos en casa. Mientras cenábamos, Javier se puso serio. Sofía, ahora que tenemos estabilidad económica y nuestros ingresos suman una buena cantidad, he creado una cuenta de ahorro conjunta. La llamo Proyecto Hogar. Cada mes, el 50% de nuestros ingresos irá directamente allí. ¿Sabes para qué? Pensé que quería comprar una casa en las afueras. Pero sacó un catálogo de su maletín. La constructora matriz de mi empresa va a lanzar una promoción de pisos de lujo. Como empleado destacado, tengo derecho a comprar con un 15% de descuento y sin pagar intereses el primer año. Un piso de 2 habitaciones en la planta 15. Con vistas a toda la ciudad. Lo he calculado todo. Con nuestras bonificaciones de fin de año y nuestros ahorros, tenemos justo para la entrada del 20%. El resto lo pagaremos cómodamente con la cuenta Proyecto Hogar. Me quedé boquiabierta, una casa de verdad. Nuestra casa. No un piso en Madrid lleno de reproches, no un lugar del que te echan después de haber invertido tus ahorros. Un hogar a nombre de Javier y Sofía. Construido con nuestro orgullo y esfuerzo. ¿Es en serio? Pregunté, con lágrimas de felicidad. Claro que sí. Dejaremos atrás a los parásitos y construiremos nuestro propio nido, un lugar que nadie podrá invadir. Para celebrarlo, el fin de semana fuimos a un vivero. Compramos plantas para el balcón. Mientras elegíamos la tierra, oí un maullido débil. En una jaula oxidada, un gatito atigrado, diminuto y asustado, nos miraba con ojos tristes. La dueña del vivero nos dijo que lo habían abandonado. Si queríamos, nos lo regalaba. Miré a Javier, y él asintió. Así, nuestra pequeña familia ganó un nuevo miembro. De camino a casa, el gatito, al que llamamos Leo, se acurrucó en mi regazo. Con Leo, el apartamento parecía más pequeño, pero estaba lleno de risas. Por las mañanas, nos despertaba pidiendo comida. Por las noches, se acurrucaba en mi regazo mientras yo trabajaba. Los fines de semana, nos sentábamos en el balcón con una taza de té, con Leo en brazos, viendo las luces de Barcelona. Apoyada en el hombro de Javier, sentí una paz absoluta. Nuestra vida ya no tenía reproches, ni miedo, ni chantajes, solo calma, risas y la felicidad de lo cotidiano. La tormenta había sido contenida más allá de nuestro muro de acero. Aquí, en esta tierra de sol y viento, estábamos cultivando, día a día, nuestra propia y dulce vida, esperando ansiosos a que floreciera. Diciembre llegó a Barcelona, vistiendo la ciudad de luces y prisas para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Las calles se llenaron de adornos, y la música navideña sonaba por todas partes. En medio de ese ambiente festivo, nuestra pequeña familia se preparaba para celebrar nuestras primeras fiestas lejos de casa. Yo estaba hasta arriba de trabajo, terminando proyectos antes de las vacaciones. Todo iba sobre ruedas, lleno de esperanza. Pero los fantasmas del pasado no se rendían. Al ver que no podían contactarnos por nuestros móviles, recurrieron a una táctica más retorcida. Un viernes por la mañana, sonó el teléfono fijo de mi despacho. Era una línea para clientes, casi nunca recibía llamadas personales. Sofía al habla. Sofía. Sofía. Ayuda a tu suegra. Una voz rota por el llanto me sobresaltó. Era la tía Rosa. ¿Cómo había conseguido el teléfono de mi oficina? Tía, ¿qué ocurre? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dile a Javier que vuele a Madrid ya. Carmen se ha caído por las escaleras esta mañana. Se ha golpeado la cabeza. Está en urgencias en el Hospital La Paz. Los médicos dicen que es un traumatismo craneoencefálico, que tienen que operarla de urgencia para drenar un hematoma o no pasará de esta noche. Su llanto sonaba tan real que me lo creí. Te juro que esta vez es verdad, Sofía. La vez anterior Isabel me engañó. Tu suegro está en casa con un ataque de ansiedad. Isabel está a punto de dar a luz y no puede hacer nada. El médico necesita que un familiar directo firme la autorización y pague un depósito de 10.000 euros. Moved cielo y tierra para salvarla. Es una cuestión de vida o muerte. Me quedé helada, empapada en un sudor frío. La otra vez fue un infarto falso, pero una caída por las escaleras. Eso le puede pasar a cualquiera.
Si esta vez era verdad y la ignorábamos, la culpa nos perseguiría toda la vida. La compasión luchaba dentro de mí. Colgué y llamé a Javier. Javier, mamá se ha caído por las escaleras. Traumatismo craneoencefálico. La tía Rosa ha llamado a mi oficina. Necesitan 10.000 euros, y tu firma para operarla en La Paz. ¿Qué hacemos? Loriquie, completamente desbordada. Al otro lado, la voz de Javier era un remanso de calma y frialdad. Sofía, respira hondo. Estás en la oficina, ¿verdad? Siéntate. Bebe un vaso de agua y no transfieras ni un céntimo. ¿Entendido? Yo me encargo. Pero, ¿y si esta vez es verdad? Un traumatismo craneal no es ninguna broma. Alguien que ha falsificado documentos oficiales para estafarte no merece tu confianza una segunda vez, me cortó. Tajante. Si fuera una emergencia real, los médicos la operarían primero y pedirían el dinero después. Ninguna ley obliga a pagar 10.000 euros en efectivo para salvar una vida. Voy a llamar al Hospital La Paz para confirmarlo ahora mismo. La siguiente media hora fue una tortura. Estaba dividida entre la moral y el miedo a ser engañada de nuevo. Finalmente, Javier llamó. Su voz era firme, con un toque de amarga satisfacción. Se acabó, Sofía. Mamá está perfectamente. Su cráneo está intacto. ¿Cómo lo sabes? He llamado a la línea directa de urgencias y neurocirugía de La Paz. Igual que en el Gregorio Marañón, no hay ningún registro de ingreso de una Carmen García en las últimas 48 horas. Y para estar seguro, le he pedido a mi amigo de Madrid que se pasara por la casa. Hizo una pausa. Su voz teñida de desprecio. La obra de teatro de esta vez era más elaborada. Pero el motivo es aún más ruin. ¿Sabes por qué necesitaban 10.000 euros en efectivo con tanta urgencia? Mi amigo me ha contado que la semana pasada Isabel empeñó los papeles del apartamento a unos usureros para pagar unas deudas de negocios. Ahora no puede devolver el dinero y los prestamistas la han amenazado con destrozarle la casa. Como no podían pedir dinero a nadie más, han recurrido al cráneo de mi madre para chantajearnos y pagar sus deudas. La crueldad y la avaricia les corren por las venas. Al oírlo, toda mi compasión se desvaneció, reemplazada por una oleada de indignación. Era aterrador. No te preocupes. He vuelto a llamar a la tía Rosa, continuó Javier. Le he dicho que le diga a Isabel que quien crea la deuda, la paga. Que para eso sus padres le dieron 2 pisos. Que los venda. Y que si alguien de esa casa vuelve a molestar a mi mujer en su trabajo, llevaré todas las pruebas de ambas estafas a la policía, y los denunciaré por intento de extorsión. ¿Sabes qué ha pasado? Ha colgado de inmediato. Colgué el teléfono, sintiéndome aliviada. La bondad, si se aplica en el lugar equivocado, se convierte en debilidad. Si Javier no hubiera sido tan firme, habríamos caído de nuevo en su trampa. La última tormenta había sido aplastada de raíz. Los codiciosos estaban cosechando lo que habían sembrado. Barcelona se preparaba para la Navidad, y nosotros nos disponíamos a celebrar, por fin, nuestras primeras fiestas en paz. Unas fiestas tranquilas, limpias y las más felices de nuestras vidas.